Padre, gracias. Oramos pues por este tiempo y que seamos, Señor, todos edificados en la palabra y que tu gracia nos asista. Pedimos tu bendición por todos los hermanos que están acá en el país conectados con nosotros, tanto de la iglesia como de otras iglesias, como también otros hermanos, Señor, de donde quiera que están conectados con nosotros. Oramos, Señor, por los hermanos que están fuera de nuestro país, especialmente en los Estados Unidos. Señor, oramos por todos aquellos que nos están viendo y que nos van a escuchar y que, Señor, vamos a ser de bendición. Todos los hermanos allá en los Estados Unidos, en diferentes estados, especialmente allá en Boston, Señor, está Roberto Lemos, su madre, Señor Denis y otros muchos más que nos ven, Señor, y pedimos tu ayuda para con ellos y tu bendición y que la edificación venga de parte tuya a través de tu palabra. Oramos pues y pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El jueves antepasado hablamos sobre la santificación posicional en Cristo. De eso hablamos el jueves antepasado. El jueves pasado hablamos sobre la santificación progresiva o experimental. Hay mucho, pero mucho que decir acerca de esta doctrina en la Biblia. Y el deseo es que seamos edificados. En esta noche queremos hablar sobre la santificación última del creyente. La santificación última del creyente, del Hijo de Dios. La santificación última o definitiva del creyente es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final y la poseeremos en la gloria. Por su gracia y por su poder somos transformados. Él nos habrá transformado de tal modo que sentimos completo el alma, el cuerpo, que seremos semejantes a Él, sea semejantes a Cristo. Seremos conformados a su imagen. Es entonces que nos hará entender o entrar perfectos en la presencia de su gloria. En gloria estaremos libres de toda mancha y arruga. Por lo tanto, es propio que nos abstengamos de toda apariencia del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique, dice la palabra, os santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación última tiene que ver con todo lo que el Señor ha hecho y cómo nos vamos a presentar delante de Dios, Dios el Padre. Y nos vamos a presentar sin mancha y sin arruga. Eso tiene que ver con la santificación última o completa. Eso lo vemos aquí en 1 Tesalonicenses 5, 22, 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la iglesia espera, lo que los creyentes esperamos, es la segunda venida de Jesucristo. ¿Y cómo hay que esperar a Cristo? Que venga por nosotros, que venga por su iglesia por segunda vez. Pues debemos de esperarlo
viviendo una vida santa, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Una vida que verdaderamente manifieste la santidad de nuestro Dios. ¿Cómo nos presentaremos en su gloria eterna? Veamos qué nos dice la Biblia. Vamos a ver dos cosas. Primero, todo creyente será presentado sin mancha alguna ante Dios. Todo creyente será presentado sin falta alguna ante Dios. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Dice la palabra: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios el Padre. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos presentados delante de Dios sin mancha, sin arruga, sin pecado. En la presencia de nuestro Dios, todo creyente que está, toda persona o todo creyente que ha creído en el Señor Jesús, si ha creído de veras, si está 100% seguro de su salvación, de su vida eterna, y espera la venida de nuestro Señor Jesucristo, tendrá que saber de que Él va a ser presentado por Cristo ante Dios el Padre, sin mancha y sin arruga, sin ninguna contaminación. Eso es lo que estamos llamando la santificación última. Cristo nos escogió para que fuésemos presentados ante Dios en su gloria, santos y sin mancha. Esta es una elección dada a los creyentes por Dios mismo para entrar en su presencia, en su gloria eterna, sin mancha y sin arruga. La santificación última tiene que ver con esto. Por eso hablamos primero de la santificación posicional en Cristo. Luego hablamos de la santificación progresiva, que es la vida del creyente en la tierra. Y luego la santificación última, o sea, cuando seamos presentados ante Dios el Padre sin mancha y sin arruga. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 y versículo 20. Veamos estos versículos. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Señor nos eligió, Dios nos eligió, por eso dice elegidos según la presciencia de Dios. Esto tiene que ver con la predestinación del creyente. Dios el Padre nos eligió, elegidos según la presciencia de Dios, dice Padre, en santificación del Espíritu. Esto significa que en la eternidad pasada, usted y yo ya habíamos sido elegidos por Dios para ser santos, para vivir una vida santa y para presentarnos delante de Él de una forma santos, santos y santos. Entonces dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, a todos los elegidos, a todos los escogidos, a todos los predestinados, de una vez, la muerte de Jesucristo y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario fue más que suficiente para todos los elegidos, para perdonar todos sus pecados y limpiarnos de toda maldad y ser hechos santos. Santos. Él nos eligió para eso. Para esas personas que Dios eligió, que Dios escogió, es por esas personas es que Cristo murió.
que Cristo vino a la cruz, que Cristo vino al mundo y fue a la cruz y murió por estas personas. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son. Dios sí lo sabe porque Él los eligió, Él los escogió. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra, el evangelio a toda persona porque no sabemos quiénes son los elegidos. Pero Dios sí lo sabe. Pero los que hemos creído en el Señor debemos de estar 100% agradecidos porque el Dios nos eligió, nos escogió para que fuésemos rociados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, para que limpiara nuestra vida, nuestra alma, nuestra de toda maldad, porque de esa manera vamos a ser presentados ante Dios el Padre. Jesucristo nos presentará ante Dios el Padre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Luego el versículo 20, siempre de Primera de Pedro 1, el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado, el Señor ya nos había destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no existía cuando Dios ya nos había elegido, cuando Dios ya nos había destinado. Por eso existe esta palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera todo lo que ahora nosotros vemos en el mundo, de todo lo que hay en el mundo. Hablando del globo terráqueo, todo lo que había en el mundo, desde antes el Señor ya nos había elegido, nos había destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Pues los postreros tiempos son desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo y se va a cumplir los postreros tiempos o postreros días cuando el Señor venga por segunda vez. Esos son los postreros tiempos, los postreros días. Desde la primer venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo, ese tiempo que la iglesia espera que el Señor venga, eso se le llaman postreros tiempos o postreros días. Pero nosotros ya habíamos sido elegidos por el Señor. Por eso dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Quién se manifestó? Jesucristo. Jesucristo, porque Jesucristo fue el que vino a la cruz para morir por nosotros. Estos elegidos por Dios estarán en su gloria eterna, santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito, como un resultado de su elección divina, de los que habrán de ser salvos. Los que habrán de ser salvos. Muchas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué es que el Señor no viene? ¿Por qué los evangélicos dicen que el Señor va a venir por segunda vez y eso no sucede? Pues déjeme decirle de que la razón es que los elegidos, los predestinados, los escogidos, los seleccionados, esos todavía no se ha cumplido el número de todos los que el Señor eligió para ser salvos. Y por esa razón el Señor Jesús no ha venido todavía. Hasta que se cumplan el número de todos los que el Señor eligió de la eternidad pasada, hasta entonces el Señor Jesús vendrá. Pero por ahora estamos esperando la venida del Señor Jesucristo porque no se ha completado el número de los elegidos, de los escogidos, de los predestinados, de los que el Señor escogió para ser salvos. Entonces, ¿qué le toca a la iglesia? ¿Qué nos toca a los creyentes? Nos toca esperar que el Señor venga por segunda vez. Y antes que el Señor haya venido, nosotros tenemos que predicar el mensaje de salvación a toda persona.
porque usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos de parte de nuestro Dios. Veamos también en lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. ¿Para qué hemos sido elegidos? ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué hemos sido predestinados? ¿Para qué hemos sido seleccionados? ¿Para qué? Estos versículos nos dicen la razón por la cual nosotros fuimos escogidos. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanza. Usted y yo hemos sido escogidos para la alabanza. ¿Y cuándo vamos a desarrollar toda la alabanza a Dios? ¿Cuándo? En su gloria eterna. Cuando estemos en la presencia del Señor, todos los que el Señor ha escogido, entonces estaremos alabando al Señor, porque ese es el propósito por el cual el Señor nos eligió. El Señor nos eligió para alabanza de su gloria, dice este pasaje. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptos o aceptados por Dios el Padre. Él nos ha aceptado porque hemos sido escogidos para alabanza de su gloria. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Usted y yo hemos sido escogidos para alabar a nuestro Dios en la eternidad, en su gloria eterna. Para eso el Señor nos ha elegido y estaremos con el Señor alabándole a Él en el cielo. Y es el versículo 12 siempre de Efesios 1, dice, lo vuelvo a leer, y dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué esperamos en Cristo? Esperamos en Cristo su venida. Esperamos en Cristo que Él nos presentará ante Dios el Padre, santo, 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 sin mancha, sin ninguna mancha de pecado. Luego dice también el versículo 14, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dice este pasaje que es las arras de nuestra herencia. ¿Quién es nuestra herencia? La herencia nuestra es Cristo. La herencia de todo creyente es Jesucristo. Es el Señor Jesús. Esta es la herencia máxima que tiene todo creyente, toda persona que ha creído en el Señor ha recibido la herencia de Dios, y la herencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que somos escogidos para alabanza de la gloria eterna de nuestro Dios. Para eso. Y esto es donde se resume la santidad última, o sea, cuando estemos en gloria con el Señor. En segundo lugar, todo creyente santificado llevará la imagen de su Hijo. Es bien importante que usted y yo sepamos de que hemos sido santificados de una vez y vivimos en una vida de santificación progresiva y nos proyectamos a la santificación última, o sea, cuando Jesucristo nos presente ante Dios el Padre. Pero usted y yo llevamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente santificado llevará la imagen de su Hijo. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, de nuevo,
Porque a los que antes conoció, antes de todo, antes de que existiera este mundo, en la eternidad pasada. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que usted y yo llevamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios el Padre nos escogió para que llevásemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto parece profundo, parece difícil, parece algo inaceptable, pero es lo que la palabra dice. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, si usted verdaderamente ha creído en Jesucristo, si usted está esperando la venida del Señor Jesucristo, si usted ya fue santificado posicionalmente en Cristo y está viviendo una vida de santificación progresiva en su vida y espera la santificación última, la razón es porque el Señor a usted lo predestinó para que fuésemos y llevásemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Usted que es salvo, usted que tiene la vida eterna, usted que vive ahora aquí en la tierra, usted lleva la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se nos demanda a los creyentes a vivir en una santificación progresiva para que la gente vea a Cristo en nosotros, que nosotros representamos a Cristo, que nosotros llevamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos conoció, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito está hablando de la preeminencia. O sea que Jesucristo es la preeminencia de todo. Él es todo. En Jesucristo se resume todo. Y Él es todo. Porque eso tiene que ver con la preeminencia. Por eso dice que es primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primero en sentido espiritual, en sentido posicional de todo. Jesucristo, en Jesucristo se encierra todo. Dios nos conoció, estamos hablando de eso, ¿verdad? Ahora, vamos también a Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Estos son pasajes que usted debe de conocer y debe de entenderlos muy bien, porque es una doctrina que es profunda. Yo sé que es profunda. Estos son pasajes profundos que nos dan grandes enseñanzas que nosotros debemos de entenderlos para vivir una vida que verdaderamente agrade al Señor. Efesios 1 y 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor, o sea, el amor de Dios, por su amor, Él nos adoptó. Él nos adoptó. Él nos ha concedido el derecho de ser hijos de Él. Él nos ha concedido el derecho de que poseamos una vida eterna. El Señor nos ha concedido el perdón de todos nuestros pecados. Pues dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción de nuestro Dios la ha hecho Jesucristo. Por eso es que Jesucristo fue el que vino y murió por estos predestinados para que fuésemos adoptados hijos de Dios. Según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de nuestro Dios es esa, que seamos sus hijos. Hijos adoptados, hijos adoptivos.
Y el único que nos ha adoptado es Jesucristo. No se puede, no hay nadie más que pueda conceder a las personas la adopción. Solo es a través de Jesucristo. Versículo 11. Dice de Efesios 1:11. Dice, en Él, asimismo tuvimos herencia. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según lo que Dios decidió. Nadie le enseñó, nadie le dijo, nadie le recomendó. Él, de su propia voluntad, a usted y a mí, si estamos seguros que somos hijos de Dios, de nuestra salvación, es algo que fue la voluntad permisiva de nuestro Dios. Según dice el designio de su voluntad. La meta es que seamos semejantes a Jesucristo en su santidad. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Que seamos semejantes, porque llevamos la imagen de Jesucristo, que seamos semejantes a Él en nuestra santidad, en la santidad que nosotros poseemos. La meta entonces es que seamos semejantes a Jesucristo en su santidad. Este es el premio de su llamamiento eterno. El Señor nos ha llamado con llamamiento santo y llamamiento especial para que seamos sus hijos y seamos santos, santos y santos. Veamos también lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, dijo Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Volvemos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad que hemos oído? Es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que hemos recibido. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello significa propiedad. Somos propiedad de nuestro Dios porque Él nos ha sellado, Él nos ha marcado para que seamos sus hijos. Y somos sus hijos porque el Espíritu Santo nos marcó, el Espíritu Santo nos selló y usted y yo tenemos el sello de ser propiedad de nuestro Dios por obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Interesante, todo esto dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene el sello del Espíritu, la marca del Espíritu que le hace ser propiedad de Dios, propiedad de nuestro Dios. Versículo 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Esto gozamos de su presencia en gloria, que es la santidad última y eterna. Santidad última y eterna. Termino leyendo el pasaje y viendo el pasaje de Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor del Padre ha hecho todo esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mismo Padre, el mismo Dios, por su amor, usted y yo ahora somos llamados hijos de Él.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce. O sea, el mundo, a usted y a mí, por haber creído en el Señor Jesucristo, el mundo nos desconoce. El mundo nos desconoce y nosotros, aunque querramos, no podemos ser igual al mundo. O sea, igual a las personas que no tienen el amor de Dios, las personas que no han recibido el amor de Dios. No pueden ser igual a nosotros y nosotros no podemos ser igual a ellos. Dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese ahora? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos el amor de Dios. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a creer? Los que Dios escogió, los que Dios predestinó, los que Dios seleccionó. Por esas personas son las que el Señor Jesús vino y el amor de Dios se derramó en Él. Este es un término genérico o que habla de un aspecto general, pero en esencia tiene que ver con los escogidos y elegidos por el Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Dice Juan, seremos semejantes a Él, o sea, semejantes a Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Tenemos el gran privilegio que le veremos al Señor Jesús tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Y esa semejanza al Señor Jesucristo tiene que ver con la santidad última del creyente. Vamos a ser semejantes a Él porque tenemos ya a nuestro favor la santidad última, o sea, en la presencia de nuestro Señor. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras vivimos aquí en la tierra, debemos de vivir una vida de purificación continua. Purificación continua. En otras palabras, debemos de vivir separados del pecado, de toda especie de maldad, de todo pecado, porque usted y yo llevamos la imagen de Jesucristo y seremos semejantes a Él en su venida. Y Él nos va a presentar ante Dios el Padre. Así como Él es puro, Jesucristo es puro, Dios es puro, no tiene pecado, no tiene ningún pecado. Y por eso, y nosotros también tenemos que vivir una vida así, de pureza espiritual. Todo el que tiene la esperanza firme en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santificación es obra solo del Espíritu Santo en todo creyente, en todo creyente. Decimos entonces que la santificación es obra solo del Espíritu Santo en todo creyente. Por esa razón es que Cristo no solo murió por los pecados del creyente, sino para que el creyente muriera al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verdadero creyente cada día, cada momento, debe morir al pecado. Debe considerarse que está muerto al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque llevamos la imagen de Jesucristo y porque
Él nos va a presentar ante Dios el Padre sin mancha y sin pecado. Así que mientras vivamos en esta tierra, debemos de considerarnos muertos al pecado. En otras palabras, que no vivimos para pecar. No vivimos para pecar, aunque pecamos. Pero en la imperfección del creyente existe también la perfección en Cristo. Y nosotros somos perfectos en nuestro Señor Jesucristo. Completos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es entonces una de las doctrinas preciosas que deben de alentar a todo creyente. A todo hijo de Dios nos debe de alentar. Entonces concluimos diciendo que hemos considerado por medio de la Biblia las tres partes en que se divide la doctrina de la santidad, que son: número 1, la santificación posicional del creyente en Cristo. Fuera de Cristo no hay santidad. Nadie puede ser santo, pero en Cristo todo creyente, todo hijo de Dios es santo. Segundo, la santificación progresiva o experimental del creyente por obra del Espíritu Santo. Cada día debemos de morir al pecado y el Espíritu Santo debe verdaderamente llenarnos, debe verdaderamente saturar toda nuestra vida para no vivir en el pecado. Y número 3, la santificación última, o sea, en la cual los creyentes serán presentados ante Dios sin pecado, sin mancha, en su gloria eterna. En su gloria eterna. A todo esto nosotros, si entendemos esta palabra, si entendemos esta doctrina, a todo eso nosotros tenemos que decirle amén. Tenemos que decirle amén y tenemos que verdaderamente tener verdaderamente esa gratitud y vivir esa vida que verdaderamente le agrada a nuestro Dios. Recordemos todo esto que hemos estudiado sobre la doctrina de la santidad. El domingo vamos a tener otro estudio que tiene que ver también con la santidad y espero que podamos vernos y que podamos estudiar juntos lo que la palabra nos enseña. Así que, hermano, si usted está seguro de su salvación, debe de entender todo esto, conocer todo eso y vivir de acuerdo a lo que esta palabra nos enseña. Y esperar que el Señor venga para llevarnos a su gloria eterna y que Él nos presente ante Dios el Padre, perfectos y completos en el Señor. Así que Dios le bendiga a usted y nos bendiga a todos y que podamos entender la palabra, estudiemos la Biblia, estudiemos las doctrinas y que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos y que vivamos una vida que representemos a Jesucristo aquí en la tierra en santidad posicional, progresiva y última. Y que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por este estudio, Señor, de tu palabra, que podamos, Señor, entenderlo y no solamente entenderlo, sino vivirlo. Y que, Señor, nosotros te representemos a ti dignamente aquí en la tierra, porque llevamos tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros con nuestra vida, nuestro ser, con todo lo que somos y hacemos, podamos hablar de ti, Señor. Nuestro testimonio como hijos tuyos, nuestra vida como hijos tuyos, Señor, sea una vida que glorifique tu santo nombre. Yo te ruego, Señor, por todos los hermanos que han escuchado esta palabra, que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino vivirla. Y que te representemos dignamente aquí en la tierra mientras tú no hayas venido, para que en tu venida nos presentes ante Dios el Padre de una forma completa en santidad. Padre, oramos también por todos, si algún amigo nos ha escuchado, nos ha estado sintonizando,
que también tú le ayudes para entender, Señor, esta palabra. Esta palabra que es eterna, que es tu palabra, inspirada por tu Santo Espíritu, y es para nuestra redención, para nuestra vida, para nuestro ser. Bendícenos y ayúdanos mientras vivamos en la tierra para vivir representándote a ti sobre la faz de la tierra. Ayuda a cada uno y que el mundo y la carne y Satanás no tengan nada que ver con nuestras vidas. Que podamos, Señor, vivir en santidad progresiva. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que han estado con nosotros, que nos han escuchado, y que sigamos estudiando estas doctrinas que deben de enriquecer nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo.